Ya, pero yo no he dicho 842, he dicho 421. ¿Por qué es menos? ¿Cuál factor? Ya. Ya. A ver, ¿alguien más que apoye esta teoría? 2,105. Es que es mucho número para mi alimento. A ver, solamente dígame por qué no puede ser 421. Es la mitad de esto. Significaría que la forma es una recta. ¿Por qué? Significaría que la forma es una recta. Porque hemos desechado esta forma, hemos dicho ese es horrible, no funciona, ¿cómo va a ser recta? ¿Cómo va a ser que no se deforme, no sirve para nada? Y por ahí alguien nos dice, un celeste es el que hace el programa, y otro más elegante, y 5 senos para que aparezca más simple. Y además está normalizado a 1 todavía. ¿Se dan cuenta que esta forma está normalizada a 1? Miren, esta forma está normalizada a 1, ¿la ven ahí, arriba? ¿Sí? Ya, cuando aquí pongo H, ¿cuánto me queda? Ajá, ya, ok, está normalizada a 1, ¿listo? Pero para valores de H medios, este punto de aquí, ¿cuánto valdría? Cuando estoy a H medios, ¿cuánto vale este punto? ¿Ah? ¿Hay daltónicos o no? No, este punto, este de acá. Esto vale 1, ¿no es cierto? Ya, si estoy a la mitad de la altura, ¿cuánto vale este? 0,5, ¿no es cierto? Sí. Ya. Yo lo voy a decir. Si esto es la forma, no, ya no estoy dibujando la forma. Estoy dibujando la forma multiplicado por este z de t. Entonces, este valor de aquí, ¿quién sería? Z de t. ¿Por qué? Porque la forma está normalizada a 1 ahí arriba. Y si hablo de la mitad como ejemplo nada más, como ejemplo, entonces me doy cuenta pues, que está menos que la forma. Tiene que ser menos que la recta que deseché desde el comienzo. ¿No? Entonces ahí pueden decir, pues no, a mí me da 12, pero por ahí en el librero nomás. O me da 3, también puede ser. Pero lo que no puede ser es 4, 21 ni 5. Y al que dice 10 ya fue. ¿No? Ya, ok. Entonces, finalmente, para hacerles recordar que lo que hemos hecho es resolver esta ecuación diferencial muy complicada, haciendo una suposición para la forma. Y obviamente no sabemos si esa suposición es buena o mala todavía si no la comparamos con otras soluciones. Respuesta espectral. Miren, ¿qué queremos ahora? A ver, haremos otro ejercicio antes de... Veo la luz. ¿Cuántas estructuras ves ahí? ¿Ah? ¿Una? Dos. Mira, hay 2 estructuras. Acá hay un obelisco que es de masa continua. No hay una sola masa. Y aquí tengo una estructura de masa concentrada. Una casita de un piso, un tanquecito, etc. ¿Ok? ¿Cuáles son las 2 condiciones? Perdón, las condiciones que comparten estas 2 estructuras. El periodo es más solo. ¿Qué cosas tienen igual? El periodo. ¿Qué cosas tienen igual? Tienen igual periodo, tienen igual amortiguamiento y están movidas por el mismo sismo, ¿no es cierto? ¿Ok? ¿Están listos para la pregunta? ¿Sí? Ok.
Si la estructura E2 durante el terremoto se mueve Q de T, ¿quién es Q de T? ¿El desplazamiento de quién? De E2 a lo largo del tiempo, ¿cierto? Mientras dura el terremoto. Si yo conozco Q de T, ¿cómo se relaciona ese Q de T o cómo me sirve el Q de T para saber el desplazamiento de la parte superior de la estructura E1? ¿Son iguales? Piensen bien, ¿ah? Pregunta de 20 puntos. A ver, vamos a hacerlo al revés. Si yo tuviera que estudiar esta estructura de masa continua, construiría una estructura equivalente, virtual, que vive en mi cerebro, que tiene una masa que no es la masa, que tiene una rigidez que no es la rigidez, pero que tiene el periodo de esa estructura, ¿no? Y esa otra estructura que es invento mío, ¿qué sentiría de movimiento en su base? No siente la misma aceleración. Miren, está la teoría así recontra pura, sin saber ni siquiera integrales ni derivadas ni nada. Ahí está, este es el oscilador equivalente. Este de acá es este. ¿Y siente lo mismo en el suelo? No, siente la aceleración del suelo, ¿más o menos? Más, porque ya me han dicho como 20 veces que este factor es mayor que 1. ¿Listo? Pero aquí no estamos hablando de eso. Vamos a usar este concepto para que ustedes den respuesta a este problema. El problema que dice, tengo dos estructuras sobre el mismo suelo. Tienen igual periodo y tienen igual amortiguamiento. Ya, ¿cómo se relaciona Q con Y superior? Este Y superior, en mi teoría, ¿quién es? Es Z de T. ¿Cómo se relacionan? ¿Los dos son iguales? ¿Quién se va a mover más durante el terremoto? ¿Ah? ¿Ustedes quisieran estar en este techo de 3 metros de alto o aquí sentados a 30 metros de alto durante el terremoto? 3 metros. O sea, ya hemos desarrollado toda la teoría y estas respuestas las deberían dar haciendo alusión a las ecuaciones. Es decir, ya, voy a cambiar la pregunta. Dígame si este de acá, el desplazamiento del obelisco va a ser igual al desplazamiento de esta estructura. ¿Son iguales o no son iguales? No son iguales. ¿En qué caso estos dos desplazamientos van a ser iguales? Si ambos son de masa concentrada, ¿no? Ahí que me interesa el M, el K, no me interesa para nada, solamente me interesa el periodo. Una puede ser grandota, chiquita, no importa, con tal que tengan el mismo periodo y el mismo amortiguamiento. Y ambas de masa concentrada, entonces tendrán la misma historia. ¿Sí? Esto ya lo hemos visto ya con ecuaciones. ¿Se puede dar el caso que el asterisco que sea 1? Sí, muy cercano a 1. Nunca va a ser 1. Siempre va a ser mayor. Ya, pero de lo que estamos hablando es de dos estructuras, una de masa concentrada y otra de masa distribuida, y quiero saber cuál se mueve más. Entonces digo, a ver, ¿cuál sería la ecuación para el Y superior? ¿O cuál sería la ecuación para el Z? Porque a mí me han dicho que este Y superior en la teoría se llama Z. ¿Y cuál sería su ecuación diferencial? Deben decir, esa pues, ahí está, esta pues. La ecuación que cuando la resuelvo me da esto. ¿Listo? ¿Y cuál sería la ecuación para esta? Ese ya lo hemos visto. Este se llama X, creo lo hemos llamado, ¿no? Ese sería para la ecuación que se llama E2, ¿no? Perdón, no es X, sino ahí le hemos llamado Q, creo. Esa sería la ecuación. ¿De dónde sale? De la clase anterior, o hace dos clases, creo, ¿no?
Y la ecuación para esto, y acabo de reconocer que esto en la teoría es z de t, la ecuación para este z de t es esta, ¿no? ¿Por qué? Están sometidos al mismo terremoto, ¿cierto? Entonces, ya, esta ecuación tiene, perdón, esta estructura tiene esta ecuación. Y esta otra, este obelisco de masa continua, tendría esta ecuación. Muy bien. Escuchen, les voy a dar dos ecuaciones. 2x igual a 80 y 2x igual a 400. ¿Cuál es más grande? 2x igual a 80 y 2q igual a 800. ¿Quién es más grande? No me digas cuánto sale, ni dividas. El q, ¿no es cierto? Ya, es lo mismo. Yo no estoy preguntando cuánto vale, es el cual va a ser más grande. Yo resuelvo esta ecuación. ¿Dónde está la ecuación de esa? Aquí, ¿no? ¿Y dónde está la ecuación del obelisco? Aquí. Aquí tengo S y aquí tengo un número más grande que S porque estoy multiplicando por L entre M. ¿No? ¿Se entiende? Entonces, ¿quién se va a mover más? Es obvio que el obelisco se va a mover más que este, pues. ¿Cuánto más? L entre M. ¿Se entendió? ¿Sí, no? ¿Qué dicen los tardones? ¿Qué es la fila de tardones? Sí, ¿no? ¿Se entendió? Sí. Y ahorita van a salir a hacer el ejercicio por acá. Muy bien. Ahora miremos los detalles de este ejercicio que estábamos resolviendo con un poquito más de ojo. Calculo L, calculo M, calculo K asterisco, ahí está. Y les pregunto, ¿cuánto saldría el L entre L? Ahí está ya con valores. Esto entre esto. ¿Lo vieron? ¿Sí? Un poquitito nomás, un cachito más que el otro. ¿Pero por qué? ¿A quién se debe eso? ¿Quién está haciendo que estos dos números se parezcan bastante? ¿Ah? La masa concentrada. La masa concentrada. Ok, entonces todos con su calculadora me van a decir, ¿cuánto valdría el L entre M si es que este fuera un obelisco de masa continua y no habría nada ahí arriba? Ya, ¿cuánto sería? ¿Me entienden? Aquí hay, en los apuntes está el M asterisco y el L asterisco para un sistema que tiene masa distribuida y masa concentrada. ¿Cuánto vale? Ahí está. L asterisco es masa distribuida y masa concentrada. M asterisco, masa distribuida y masa concentrada. Si no existiera la masa concentrada, ¿cuánto valdría el L entre M? Divido 0,36 porque este ya no hay, entre 0,22 y sale, ¿cuánto dice? 1,57. Ya, 1,57, ya, ok, ¿me siguen? Entonces, si yo quiero comparar un obelisco de sección constante contra una estructura de un grado de libertad, ¿cuánto más se movería el obelisco con relación a esto? 50% más. ¿Se entendió? ¿Está todo claro? En este caso sería cuando hay solamente masa concentrada, ahí sí sería el L entre M. Sí, a ver, su compañero mal pensado siempre, miren, ¿ah? Relájense, muchachos. La única promesa que les puedo hacer es que nunca vamos a poner preguntas que no se hacen, no se comentan, no se resuelven. Jamás. Jamás. Ahí es el level, hemos bajado el curso. Pero ya, no importa. Su compañero dice, ¿y qué pasa si no habría masa distribuida? El L me saldría la masa de la cuba y el M me saldría la masa de la cuba, divido y me sale 1. Eso es cierto, pero ¿y para qué habrías usado esta teoría si sería de masa concentrada? Sería un cerebro del profesor bien retorcido, más que el mío.
No existe, o sea, si no hay masa distribuida, no hay pues. Y esta teoría es para sistemas que tienen masa distribuida. ¿Está claro? Porque si me dijeran desprecia la masa del fuste, ya pues se transforma en un problema común y corriente. No hay masa distribuida. No, eso es otra cosa. Cuando tenemos masas puntuales es diferente a tener masa distribuida. ¿No? Eso lo veremos en un momento. Aquí, ¿cuántas ecuaciones tenemos? Una sola ecuación, que es Y. ¿No? No estamos hablando de varios pisos como un edificio que tengo varias ecuaciones. No, tengo una ecuación. Que es Y, mi incógnita es Y, y que tengo masas distribuidas en la altura. Entonces, en ese caso, digo, si esta carga o este peso del tanque no existiera y solamente fuera el fuste, entonces sería absolutamente aplicable a un obelisco, sería idéntico. Un obelisco de sección constante. Y llegaríamos a cuánto acá? Llegaríamos a 0,36 de la masa total y aquí a 0,22 de la masa total. Divido y me doy cuenta que el del entreme sería como 1,5 o no sé qué. ¿Se entendió? ¿Está claro? ¿Sí? ¿Qué dice señorita? ¿Se entiende o no? ¿Está lista para la pizarra o no? ¿Sí? ¿O no? No te voltees, ¿eh? Acá no hay ni duendes. ¿Sí? ¿Se entiende? Ya. Si no entienden, pregunten. Si estuviera en mis manos, yo pondría una multa a los que no preguntan. Ahora, ¿cuál es el problema que vamos a resolver? Escuchen, ¿ah? Miren. El problema es este. Tengo un sistema de masa variable y el sismo ya no lo conozco como una función de tiempo, no. ¿Qué cosa conozco del sismo? Un espectro. ¿Quién vive en el espectro? ¿Qué tipo de estructuras viven en el espectro? ¿Ah? Todas. Estructuras de gran libertad y de masa concentrada. Ahí no viven obeliscos, ¿no? Entonces, en este espectro que me dan, ¿quién vive? ¿E1 o E2? Entonces, cuando vaya al espectro y saque, por ejemplo, el SD, ese será ya el Z. Miren, ¿ah? A mí me están diciendo, oye, ¿cuánto se mueve el obelisco arriba? Y yo le digo, dame el sismo. Y me dice, toma tu sismo. Ahí está. Es un espectro. Aquí no hay de funciones de tiempo, no hay acelerograma. Me dan el espectro. Bueno, digo, ¿cómo entro al espectro? Con el periodo de la estructura. ¿Cómo calculo el periodo de este obelisco? ¿Qué cosa tendré que calcular? Mi asterisco. Yo tengo que hacer un integral. Tendré que calcular ¿qué más? Cada asterisco y luego aplicar esta expresión y tener el periodo de mi sistema de masa distribuida. ¿No? Entro al espectro y saco, por ejemplo, SA, divido entre omega cuadrado y tengo SD. Vamos a suponer que me salen 3 centímetros. 3 centímetros de este espectro. Yo digo, el desplazamiento máximo del tanque será 3 centímetros. ¿Por qué? ¿No? ¿Por qué? Estás entrando con Efectivamente. Oye, aquí no viven los tanques, aquí viven masas estos de acá. concentradas. Sí. ¿No? Entonces, si quieres saber este de acá, multiplícalo pues por el entre M. Y si yo me acuerdo algo, digo, lo que saque de acá para SD, seguramente por 1,5 me va a dar el desplazamiento del Z ahí arriba. ¿Entendió? ¿Está claro? ¿Sí? Ya. No voy a hacer la teoría porque ahí está y va a estar siempre. Es mucho más directa que los apuntes. Lo que estoy diciéndoles eso es. Sin embargo, acá tienen la ecuación, aquí está entre uno de masa total, uno de masa distribuida, y este es paralelo, etc. ¿Qué me dice? El Z máximo aquí es igual. L entre M, ¿por qué? Por SD. ¿De dónde sacáis este valor de SD? Del espectro. Y la aceleración máxima ahí arriba, ¿cuánto es? L entre M por SA. O sea, lo que le pase a este, en cuanto a desplazamientos, aceleraciones absolutas, amplificado por L sobre M me da lo que sucede acá. ¿Listo? Muy bien. Y luego, oye, y bueno, ahora ya pues contesto una pregunta más interesante. Yo necesito el momento objetor, porque si no, no sé qué quiero ponerle aquí a este obelisco. ¿De dónde saco el momento objetor?
Entonces digo, si voy a sacar este momento vector, tendré que sacar el sistema de fuerzas. Porque si no, ¿cómo saco el sistema de fuerzas? ¿Cómo saco el momento? Y el sistema de fuerzas resulta más cómodo obtener usando, ¿cuántas leyes tenemos? ¿Como 80 o 800 leyes? 2. Entonces, ¿qué usamos aquí? Ley 1, porque el K, ¿cuál es el K? ¿De dónde es el K? Ya que ya fui. ¿No? ¿Me entienden? Entonces, a estas alturas, lo que más útil es usar la otra ley que nos queda, que es la segunda de Newton. Entonces digo, a una altura determinada, ¿cuánto vale la aceleración? La aceleración será SA por L entre M, ¿quién es? Esto de acá. Efectivamente, la aceleración máxima de la parte superior. Si eso lo multiplico por la forma, ¿quién será? La aceleración en toda la altura. ¿Ok? Si ya tengo la función de aceleraciones en la altura, ¿por quién tendría que multiplicar? Por la intensidad de masa, es decir, por el M minúscula, ya tendría una fuercita ahí, en cada punto. Repito, calculo M, calculo K, y luego calculo el periodo del obelisco. Entra un espectro y saco SA. Este SA no es del obelisco, sino es de esta estructura, porque estas estructuras son las que viven en los espectros. Multiplico por L entre M y ya me da la aceleración en la parte más alta. Y digo, si multiplico por la forma, me da la aceleración en cualquier punto donde me diga, a la mitad, a la tercera parte, etc. Esta aceleración, para obtener fuerzas, la tengo que multiplicar por tiempo. Por una masa, pero por una intensidad de masa, porque esto tiene masa variable. Y así obtenemos el sistema de fuerzas. Ahí está, la fuerza es igual a ¿quién? A la aceleración máxima por la masa en un determinado punto. Ahí está. De tal manera que si yo aplico eso al tanquecito que estamos viendo en el ejemplo, yo tendría esta flechota grande y tendría este sistema de flechas distribuidas. ¿Quién sería esta flechota grande? ¿Quién? La masa puntual multiplicada por ¿quién? Por la aceleración de la curva, ¿no es cierto? De la parte más alta. ¿Y estas otras flechitas quién sería? L entre M por SA, díganme esto quién es. Perdón, esta de acá. Esta es la aceleración en la parte superior. Esto es ¿quién hasta acá? La aceleración a una altura X multiplicado por la masa y por el diferencial de X son estas flechitas. Que aquí hay otra sorpresa esperándonos. Muy bien, si yo sumo todas estas flechas, ¿qué nombre tiene? Cortante en la base de una estructura, ¿no es cierto? Es cualquier edificio, cualquier estructura sobre el suelo, para sí es una viga en volado, solamente que la viga está de pie, pero es idéntico así. Entonces, esto es una viga en volado. ¿Dónde está el máximo momento? En la base, ¿no es cierto? Ya. Y tiene cargas perpendiculares, es idéntico. Entonces aquí tengo la viga en volado. Cuando yo integro para calcular las fuerzas cortantes, miren ustedes qué cosa me aparecería cuando integre la forma por M. Miren, estas son las fuerzas, ¿no es cierto? Las flechitas. Yo integro las fuerzas y ustedes me acaban de decir que me sale la fuerza en la base. Cuando yo integre dentro de ese integral, ¿qué cosas son constantes y pueden salir fuera del integral? L, M, S, A sale fuera. ¿Sí? Porque no dependen del X, es un integral en X. Y dentro del integral, ¿quién me quedaría? Pero eso ya lo conocieron, ya se lo presenté hace rato. Me quedaría la integral de la forma por la masa diferencial de X. ¿Y eso quién es? Mírenlo por ahí. El L asterisco, ¿no es cierto? Entonces, cuando yo integre esto, me va a salir un L asterisco al cuadrado entre M por la aceleración espectral del otro bichito de un grado de libertad. Ahí está. Ahí está, miren qué bonito. Ahí está la integral, la deducción, llego a esto. ¿Qué dice?
La fuerza cortante en un sistema de masa distribuida, ¿cómo lo puedes calcular? Ah, bien fácil. Entras al espectro con el periodo del obelisco, sacas SA y luego ¿qué haces? Por L cuadrado entre M. O sea que esto, ¿qué unidades debe tener? Recuerden que L y M tienen unidades de masa. Entonces L al cuadrado entre M tiene unidades de masa. Y esto es como una masa que se llama efectiva o equivalente para calcular ¿quién? Para calcular el cortante basal. Pregunto ahora, este L cuadrado entre M, ¿será la masa total de la estructura que multiplico por el SA y me sale la fuerza cortante? No, ¿no es cierto? Porque ni el L ni el M asterisco eran la masa total. Pero sucede que este L cuadrado entre M suele ser una fracción de la masa total de la estructura, ¿no? Que según el tipo de estructura me da valores más grandes o más pequeños. Voy a pedirles que me digan, para este tanque de los apuntes, ¿cuánto saldría el L cuadrado entre M? ¿Cuánto saldría el L cuadrado entre M? Fracción de la masa de la estructura. Ahí está, divida. Este al cuadrado entre este. 164. ¿Estamos? ¿Eso es mayor o menor que la masa total? Tiene que ser menor, ¿no es cierto? ¿Sí? Ya. Ok, ahora sí. En este problema, el de una estructura de masa constante en toda la altura, ¿cuánto sale el L cuadrado entre M? No les voy a cambiar, pues. Busquen ustedes esos apuntes. No voy a cambiar la hojita. Pero por ahí está. Y aquí busquen para adelante. Ahí está la respuesta. ¿Cuánto? No sé. A ver qué han hecho. ¿Cuánto es el L asterisco acá? Sí, pues. Ahí está. MA. El M asterisco es. Y el otro es 36 que. ¿Cuánto es más? 36,3. Ya, ok, entonces. L asterisco entre M asterisco. ¿Cuánto les va a dar? 0,363 al cuadrado entre 0,226. ¿Cuánto? 0,58. Total, pónganse de acuerdo, muchachos. 0,58 M por A. Miren, ¿qué significa esto? Quiero que alguien interprete este 0,58 M por A. Bueno, primero dígame si está bien, no me hagan repetir barbaridades. ¿Está bien este 0,58? Este al cuadrado entre este al... Ya, me da esto. ¿Cómo interpreto este valor? Ajá, 58% de la masa aquí. Ya, no importa, sí, más efectiva, perfecto, pero no sean los locos. Entonces, ese valor del 58% de la masa me sirve para qué? Para calcular el cortante basal. ¿Usando quién? Usando la respuesta de este de masa concentrada. ¿Quién es la respuesta de masa concentrada? SA, ¿no es cierto? Y aquí está, o sea, bien clarito. Cortante la base, ¿a qué es igual? L cuadrado entre M sería 0,58 de la masa total multiplicado por la aceleración espectral de quién? De una estructura de un grado de libertad que tiene el mismo periodo que el sistema de masa continua. ¿Entendió? ¿Sí? ¿Sí o no? Aquí se tienen que practicar como loquitos, porque si no el viernes va a ser Armagedón, se va a quedar chico. ¿Ya? Cualquier pregunta, háganla en este momento. Sí. Cuando estamos en ecuaciones regulares y me sale un poquito en el periodo fundamental 0,35, ¿debo arreglarlo en la recuperación o que...? Esas son cosas, ahorita no quisiera hablar, hay un indicador de una mala estructura cuando este valor está muy bajo, pero no quisiera hablar de eso todavía. ¿Ya?
¿Cuál fue en su momento? Ejemplito. A ver, lee el ejemplo. A manera de ejemplo, a continuación se estima la respuesta de la estructura de concreto del ejemplo anterior al espectro mostrado. Ajá. Ya, calculamos que la rigidez, el M asterisco, el L, y luego sacamos el periodo de 7,15. Entramos con 7,15 y sacamos el valor de SA. ¿Ok? ¿Ahí estamos? También puedo sacar SD, ¿no? Dividiendo esto entre el omega cuadrado 1,62. Luego los valores máximos de la aceleración y el desplazamiento del oscilador equivalente y también de la estructura en su parte más elevada serán estos. ¿De dónde me salió el 131? Multiplicarlo por el 125 por L entre M me da 131. ¿De dónde me salió 1,7? Del 1,62 por L entre M. SA, SD son de bichitos de un grado de libertad que viven en el espectro. En el espectro no hay obeliscos, no hay sistemas de masa continua. Por tanto, la aceleración máxima a lo largo de la altura de la estructura será calculado así. ¿De dónde sale este 131.02? Aquí está, lo cierto, ahí está, 131 por la forma. Y la aceleración al multiplicarse por la masa que ustedes o su compañera salió y calculó la masa, pi cuartos por d al cuadrado menos el otro d al cuadrado por 2 cuartos entre 9,81 es este valor. Eso por esto, al final tengo esta función. Esta es una función de fuerzas que está en toneladas sobre metro. Si yo integro este sistema de fuerzas, me tiene que dar igual y le sumo con 180. ¿De dónde salió el 180? De la masa concentrada por la aceleración de la parte superior. Si yo sumo esta más la integral de estas fuerzas más la integral de estas fuerzas entre 0 y 35 metros, me tiene que dar idéntico aquí al cortante en la base, que lo calculé con L cuadrado entre M por SA. ¿Ya? Muy bien, escuchen. Si yo quisiera un número aproximado para el cortante, ¿cómo haría? ¿Esto es un triángulo? No, no es un triángulo. ¿Qué puede ser? Una parábola, ¿no es cierto? Ya, entonces, ¿cuánto sería la integral de estos? Yo sé que la integral de estos más este me tiene que dar L cuadrado entre M por SA. Pero quiero verificar si es que estoy bien o mal. ¿Cuánto sería entonces? Si fuera un triángulo sería este valor, o sea, 1,97 por la altura entre 2, pero no es un triángulo. Entonces, ¿cuánto le ponemos? ¿Ah? Perdón, ¿alguien se acuerda? Ya, a ver, calculen por favor 1,97 por 35 metros por 35 entre 3 más 180. Ya, 202 contra 205 es un número de lujo en ingeniería, ¿no? ¿Está claro? Y ahora, otra preguntita. Oye, si tú quieres calcular el momento en la base, ¿cómo lo harías? El momento en la base, no a una altura X, como dice acá, a una altura H, porque eso es más complejo. Yo quiero que veas el momento en la base. ¿Cuánto sería? No, yo quiero que me digas ahorita, no que te lo lleves a tu casa. Aquí, ¿cuánto sería un buen estimado para la resultante? ¿Cuánto? No, es que tengo esta fuerza constante que sería 180 por 35, lo guardo. Y este sistema distribuido, ¿qué momento? ¿Cuánto es la resultante del distribuido? Por favor, escuchen. A ver, 1,97 por 35 entre 3, ¿cuánto da eso? 22. 1,97 por 35 entre 3, ¿cuánto? 22. 22. Ese 22 estará a 35 medios. ¿A dónde? ¿A dónde quieren ponerlo? Si sería un triángulo estaría a 2,35 sobre 3. 2 tercios. No sé. Este está, no, más arriba. Si sería un triángulo estaría 2 tercios. Ya 3 cuartos, cualquier cosa invento. Esto por 3 entre 4, ¿cuánto es? Esto por 3 entre 4, es decir, bien arriba. Eso multiplicado por los 22, ¿cuánto? Ya, y eso sumado con 180 por 35.
Ese es el momento volcante en la base. ¿Se entendió? Si ustedes quieren calcularlo exacto como deben hacerlo, tienen que integrar. Integrar y multiplicar por el X. Claro, la integral, no, la integral de esto no, sino la integral de esto multiplicado por X. ¿Sí? Ahora, yo me pongo otra meta. No vamos a almorzar si no calculamos el momento a una altura H. ¿Cuánto vale H? No sé. Mañana te digo, pero dame una función del momento a una altura H. O si quieren el cortante primero a una altura H. Tengo que sumar desde arriba y detenerme en H. ¿Sí? A ver, ¿quién sería el cortante a una altura H? La integral de, hemos llamado fuerzas de inercia, ¿no? ¿Desde qué altura? Esta es una integral que depende de X, ¿no? ¿Desde dónde? Desde H minúscula hasta la H. ¿Ok? Y me da aquí el cortante en una posición H minúscula. ¿Perdón? Ese es el cortante. Y sí, a una altura H. ¿Y el momento volcante cuánto sería? A una altura H. Lo que tengo que hacer es sumar, acá dice sumar. La fuerza de inercia que está en una posición X, por ahí arriba, ¿por cuánto tengo que multiplicar? ¿Ah? Yo quiero el momento aquí. ¿Cuánto hay de aquí hasta mi pie? H. Estoy tomando una fuercita que está acá. ¿Cuál es el brazo de esa fuercita? A ver, aquí está el 0, aquí está el H. Por acá sigue la fuerza. Yo quiero el momento de estas fuerzas, no en mi pie, sino aquí, a esta altura. Entonces estoy multiplicando esta fuercita por este brazo, que sería X menos H. ¿Sí? ¿Y entre qué límites? Entre H y el H grandote. Esta es la fuerza. Este con esta es la fuerza, ¿no? Porque esta es una intensidad de fuerza. Y esto es el brazo. ¿Listo? ¿Está claro? Ya, ese es un tema, no tiene que ver con ingeniería sísmica, ese es un tema de estática pura, así al más puro estilo de estudios generales. Toma una viguita en voladizo, toma tus fuerzas y calcula el diagrama de la viga. Ya, eso nunca les ha tomado, por muy fácil, ¿no es cierto? Ya es lo mismo, no hay ninguna diferencia. Preguntas hasta acá. El último segundo de esta clase es parte de la evaluación del video. ¿Qué cosas tienes que haber ya estudiado? Cuéntame. ¿Ah? Probabilidades. Mira cómo se ríe tu compañera, ¿ah? Yo no sé. ¿Qué dice? ¿Qué cosas ya tienen que haber estudiado? Teoría. Capítulo 1 dice, ya que vivo, ¿sí? Va a ser el mismo. La introducción al curso. ¿Ah? Tienen que haber estudiado lo de probabilidades, tienen que haber estudiado toda la parte de sismología, tienen que haber estudiado cómo se modela el fenómeno sísmico, recurrencia, atenuación, Poisson, etc. Y luego, en la parte que ustedes tenían que haber estudiado. Y luego lo que han ido repasando conmigo, ¿cuáles son los temas? Está hablando de causa. Vibraciones, primero las libres, ¿no es cierto? Con y sin amortiguamiento, decremento logarítmico, variación del periodo con el amortiguamiento, etcétera, etcétera. ¿Qué más tienen que haber estudiado? Vibración forzada, ¿no? Vibración forzada, factor de amplificación dinámico, ángulo de fase, etcétera, etcétera. Y luego está respuesta a terremotos, que es los primeros 3 o 5 minutos de los que hablé hoy en la clase, porque alguien vino y me preguntó, y ahí me di cuenta que me están estudiando. ¿Cómo contestan las estructuras frente a terremotos? ¿Qué más me falta? A ver, cuéntame, ¿qué más? Te falta una partecita nomás, ya todo lo demás ya lo dijiste. Vale. ¿Qué? ¿Placas? Sí, eso ya lo vimos. Todo lo que les enseñaron en el curso de geología, placas, etc. Todo lo que se consigue, ¿qué? ¿Perdón?
Respuesta espectral. ¿Qué diablos es un espectro? Tengo que tenerlo bien claro en mi cerebro. ¿Cómo se relacionan los espectros? Todos los tipos de espectros que hay. ¿Qué más? Respuesta espectral. Me da una estructura y me dicen, calcula la respuesta de esta estructura a este sismo. ¿Cuál es el sismo? Un espectro. Ya, pues dale, calcúlalo. ¿No? Y lo que hemos visto ahora que es sistemas de masa distribuida, pero resueltos usando sistemas generales, ¿verdad? Y si nos demoramos 3 minutos más va a haber más temas, así que ya nos vemos.